7:45 minutos de la mañana, arrancamos una nueva semana y lo hacemos desde este rincón del sur de la isla de La Gomera, una isla que junto al Hierro y La Graciosa estrenan la fase 1 en este proceso de desescalada. Nos situamos en Playa Santiago, en el municipio de Alajeró. La temperatura ya ronda casi los 20 grados y el cielo, como ven, se presenta despejado salvo algunas nubes que estamos viendo en el horizonte. Luego les contamos la previsión del tiempo para esta jornada de lunes. Buenos días, Canarias. Es lunes 4 de mayo, arrancamos otra semana con novedades en la que el archipiélago toma la delantera en este proceso de desescalada, con la mirada puesta sobre todo en las islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa, que entran directamente en la fase 1. Tras la reunión de Pedro Sánchez con los responsables autonómicos, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó que el resto de las islas están preparadas para iniciar el mismo proceso a partir del próximo lunes día 11. La realidad es que mañana 3 islas entrarán, 3 islas Canarias en la fase 1 y la voluntad, ya lo he dicho, es que el próximo lunes, es decir, dentro de 8 días, las otras 5 estén en la fase 1. ¿Es posible que haya algún adelanto? Es posible, no me voy a atrever en estos momentos a anunciarlo, pero hay que ser responsable. El éxito de la siguiente fase depende de la misma responsabilidad que tuvimos cuando fuimos confinados. Ya este fin de semana las calles nos regalaban otra estampa bien distinta. Desde el sábado los niños ya comparten escenario con las personas mayores de 14 años, pero cada edad con un horario estipulado. Ya se puede pasear, hacer deportes en playas, parques y avenidas. Este lunes en Buenos Días Canarias nos pondremos en manos de un médico especialista en medicina del deporte para conocer la mejor manera de retomar la actividad física. Eso el fin de semana, pero este lunes nos toca un nuevo desafío, sobre todo para sectores como el de las peluquerías y también de la hostelería. Por ejemplo, bares, cafeterías y restaurantes podrán abrir en la fase 0. Eso sí, los clientes solo podrán visitar el local para recoger pedidos. Atrás dejamos una fecha que este año no ha tenido repercusión en las calles. El 1 de mayo, Día del Trabajador, solo ha tenido presencia de manera virtual por las circunstancias derivadas de este estado de alarma. Hoy haremos balance de esa jornada típica con las centrales sindicales. Y nos acercamos como cada día a la sala del 112 para comprobar cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana de lunes. Saludamos a su portavoz, Lourdes Jorge. Buenos días, ¿algo que destacar? Hola, buenos días. Pues sí, tenemos que informar de la llegada de 2 pateras, una de ellas a la isla de Fuerteventura y la otra a Gran Canaria en las últimas horas. La primera de ellas llegaba anoche en torno a las 29 horas al muelle de Gran Tarajal con 53 migrantes de origen subsahariano que fueron interceptados a 34 millas al sureste de la isla. En el grupo venían 38 varones, 13 mujeres, 3 de ellas embarazadas y 2 menores, todos en buen estado de salud, salvo una de las mujeres embarazadas que precisó traslado a un centro sanitario. En Gran Canaria, esta mañana, otra embarcación fue interceptada en torno a las 6 horas a 6 millas al sur de Arguineguín. Sus ocupantes fueron trasladados por salvamento marítimo al muelle de Arguineguín, donde el dispositivo sanitario se hace cargo en estos momentos de su valoración. Hasta este momento desconocemos el número de afectados, así como su estado, por lo que seguiremos informando. Pues gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y completamos portada con otras imágenes que forman parte de la actualidad de este lunes 4 de mayo. Comenzamos. ¿Y qué dice la prensa en este lunes 4 de mayo? Si nos acercamos al kiosco vemos que sus portadas reflejan esta nueva fase en la que comienza España en este lunes 4 de mayo, con esa particularidad que tiene determinadas islas del archipiélago, también de la situación económica y esa prolongación del estado de alarma. Marta Modino nos cuenta los detalles de la portada de la prensa en esta jornada. Buenos días, Marta. Muy buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Efectivamente, por ahí van los principales titulares de la prensa, muy pendientes a lo que se puede hacer en esa fase 0, fase 1, en la que estamos en Canarias dependiendo de la isla, pero vamos también con los titulares económicos. La economía preocupa mucho a Canarias. Comenzamos con el Canarias 7,
que dice hoy que Canarias reclama a Madrid más ayudas económicas. Torres reitera en el encuentro con Pedro Sánchez y el resto de presidentes el impacto que va a tener esta situación sobre el turismo, porque hay cuestiones como la que señala también el Canarias 7, que el ministro alemán de Interior recomienda no planificar viajes fuera del país durante el verano. Y la fotografía, pues para esos momentos de esparcimiento que pudimos disfrutar los ciudadanos, cada uno cumpliendo pues con lo que se indicaba, pero por ejemplo pudiendo hacer deporte, como este chico que escala en el Parque Romano en plena desescalada. Vamos ya con la provincia, Diario de Las Palmas. El 40% de la población canaria vive ya de fondos públicos, señala hoy la provincia. Afectados por el COVID-19, funcionarios y pensionistas se elevan a 840.000 residentes. Y Torres, que pide al Gobierno de España un trato singular a las islas por la caída de ingresos. Fotografía, pues para uno de los establecimientos más demandados estos días, ahora con lista de espera, las peluquerías, las barberías en este caso, que ya se preparan para abrir, entre pues las estrictas medidas de seguridad que se les requieren a partir de ahora. Vamos con la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ya tenemos el diario de avisos, también con una peluquería en su portada. La reapertura económica empieza desde hoy por los pequeños negocios. La Gomera, El Hierro, La Graciosa, las primeras islas en desescalar. Sánchez afronta una semana decisiva que se inicia con dudas para aprobar la prórroga del estado de alarma y la presión de las autonomías como la vasca, que piden el cese de la excepcionalidad. Un apunte también para ese caso de violencia de género que se produjo ayer lamentablemente en Tenerife. Apuñala a su pareja ante sus hijos pequeños en Miramar, y una entrevista hoy con Wolfgang Kiesling, el director del Loro Parque. Me pueden obligar a cerrar, pero dudo que el Gobierno me ordene abrir. Y dice que el presidente del grupo Loro Parque que hay que considerar que los animales están en perfecto estado y que hay alimento, dice, para 6 meses. Seguimos con El Día, que también lleva el mismo asunto que la provincia en su portada, el 40% de los canarios que vive ya de fondos públicos. Y la foto para ese Día de la Madre, diferente, como todo lo que ocurre desde hace algo más de 2 meses a esta parte, Día de la Madre con madres, con abuelas, desde balcones saludando a sus hijos, a sus nietos, y también en este caso pues con las cruces. Ayer era el Día de la Cruz en lugares de la isla de Tenerife, en otros puntos en los que pues había cruces, esta vez en los balcones. Dejamos ya el día y vamos a ver ahora algunas portadas de la prensa nacional, como es el caso de la portada del Mundo. Dice hoy El Mundo que el Estado se prepara para un aluvión de demandas por la mala gestión del COVID-19. Fotografía para esa otra pandemia, la pobreza que se cierne sobre tantos españoles ante las dificultades económicas que el paro está generando en tantísimas familias. Y también dice hoy El Mundo que Sánchez lleva a la Unión Europea las cuentas con más déficit y más ministerios. El País nos ocupa ya. Destacan hoy en su portada que el PP y el PNV se resisten a apoyar la prórroga del estado de alarma, una cuestión crucial que vamos a dilucidar esta semana. Sánchez no logra apaciguar con el nuevo fondo autonómico a los presidentes populares y nacionalistas. Y vamos a concluir ya con la portada de ABC, que lleva ese asunto precisamente a su principal titular. Feijóo, Urkullu y Torra contra el estado de alarma. Fotografía para estos 3 presidentes autonómicos. La oferta de Sánchez de cogobernanza y reparto de 16.000 millones entre las autonomías no evitaron las críticas de los varones autonómicos. Así que ya ves, Estíbaliz, las dudas sobre la posibilidad de que se prorrogue el estado de alarma, que pues van a ser de los principales asuntos que se aborden durante esta semana que acaba de arrancar, muy pendientes hoy de lo que pase en La Graciosa, en El Hierro y en La Gomera. Pues sí, será uno de los asuntos que nos ocupe esta semana, muy pendientes también de lo que ocurre en esas 3 islas del archipiélago que pasan directamente a la fase 1. Gracias, Marta. Buenos días. Feliz jornada. Muy buenos días, Canarias. Y en cuanto al tiempo, la semana comienza con pocas nubes y temperaturas agradables, pero hoy se espera menos calor que durante el fin de semana. Bajarán las temperaturas en algunas zonas de forma notable. La máxima hoy difícilmente va a superar los 26 grados. Nos esperan horas de sol y poco viento, lo que va a favorecer la formación de nubes de evolución en el interior de las islas de mayor relieve. Nubosidad que será abundante en la primera mitad de la tarde, después tenderá a desaparecer. Antes del final del día nos visitarán también nubes altas. El viento será flojo de dirección variable con tendencia al noroeste a final del día. En el mar habrá olas de 1 a 2 metros de altura.
Hoy se dan esos primeros pasos hacia la desescalada en islas como La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Ayer el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos perfilaban nuevos detalles sobre el desconfinamiento en la reunión mantenida por videoconferencia. El anuncio de Sánchez de dotar con 16.000 millones de euros no reembolsables a las comunidades ha sido bien recibido por el presidente de Canarias. Torres pide, eso sí, un reparto acorde al impacto económico de esta crisis. Hay unos 5.000 millones de euros que se va a repartir de acuerdo a la pérdida de ingresos propios, palabra textual, frase textual utilizada, cosa que permite albergar el que aquí va a haber un trato, y lo defendemos, a los territorios que vamos a tener mayor repercusión económica. Y ahí, lógicamente, está Canarias. Torres insiste en la idea de que los ERTEs del sector turístico se puedan extender en el tiempo. Sobre ese asunto tratarán mañana en 2 reuniones con las ministras de Trabajo y de Hacienda. Sobre la desescalada, el presidente asegura que La Gomera, La Graciosa y El Hierro están listas para esta fase 1 que arranca este lunes y resalta los buenos datos del resto de las islas. La contagiosidad, el número de fallecidos, las camas ocupadas, la respuesta sanitaria, la atención primaria nos permite albergar la contundente esperanza de que el día 11 podrían estar todas las islas en fase 1. El presidente no descarta que otras islas puedan adelantarse y alcanzar la fase 1 durante la próxima semana. Esta semana el Ejecutivo comenzará la negociación del Pacto por la Reconstrucción de Canarias con las enmiendas que puedan presentar los grupos políticos y los sectores empresariales y sociales. El documento establece 5 prioridades estratégicas divididas en 2 grupos sociales y económicos. Nos centramos en el primer bloque. El primer punto del borrador aboga por la defensa de lo que denomina servicios públicos fundamentales. Incluye en este punto a la sanidad, la educación y los derechos sociales, con especial atención a la dependencia y a la política de la vivienda. Asegura el enunciado que frente a los recortes de estos derechos en la anterior crisis, estas áreas se deben convertir en una prioridad básica e innegociable. En el segundo punto resaltan la necesidad de contar con un sistema de salud pública fuerte, capaz de hacer frente a una posible nueva oleada del virus. El Gobierno apuesta por maximizar controles que permitan una detección temprana y habilitar aislamientos en hoteles medicalizados. Destacan también las medidas de protección para reducir el número de sanitarios afectados. El tercer punto y último, de marcado carácter social, afecta a las personas más vulnerables. Canarias arranca esta crisis ya con altos indicadores de pobreza extrema y los próximos meses serán críticos para numerosas familias. El Ejecutivo apuesta en este plan por el ya anunciado ingreso mínimo vital. Además, mantiene el compromiso de apoyo ante servicios básicos como la luz, el agua o el alquiler y anuncia que se mantendrán las becas alimentarias mientras permanezcan cerrados los comedores escolares. El Gobierno ha anunciado este domingo su propósito de cogobernar con las comunidades autónomas durante las fases de desescalada. Los ejecutivos regionales podrán sugerir cambios que el Ministerio de Sanidad se encargará de estudiar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado hoy los detalles del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros que recibirán del Gobierno las comunidades autónomas. Un fondo no reembolsable y compatible con el resto de recursos de financiación. El fondo no reembolsable, por tanto, no es un préstamo, sino que son transferencias directas que recibirán las comunidades autónomas y que no tienen que devolver. Es un fondo que no sustituye ni a los recursos del sistema de financiación ni a los mecanismos de liquidez como el FLA o el Fondo de Facilidad Financiera, que siguen plenamente vigentes. Por tanto, es un fondo adicional a todos estos recursos. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido hoy en la intención del Ejecutivo de pedir una prórroga del estado de alarma. 7 semanas después es un hecho que ha funcionado y ha sido beneficioso para todas las comunidades autónomas. Es un instrumento constitucional que ha permitido a los españoles tomar el control de la epidemia y ha permitido también que ninguna comunidad autónoma se quedara atrás en la gestión de esta epidemia. El titular de Sanidad ha valorado también el progreso que experimentarán las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera en Baleares, que este lunes entrarán en la fase 1 de la desescalada. Aunque el decreto nacional establece que en las playas se puede hacer surf y nadar en la franja horaria autorizada, muchos municipios de Canarias han prohibido el acceso a las zonas de costa. Vamos a ver en qué áreas está permitida la práctica de esta disciplina y en cuáles no. 8 de la tarde, comienza la franja de práctica deportiva y estos surfistas de Arona se preparaban para saltar a las olas. Pero rápidamente la policía local les informa de que no es posible.
No entendemos el motivo, pero habrá que respetar la decisión que tomaron desde la alcaldía y esperar a que se puedan abrir otra vez. Como Arona, son muchos los municipios de Canarias que siguen sin permitir el acceso a las playas. Hacemos un repaso isla por isla. En Tenerife, estos 10 municipios no permiten el acceso a zonas de baño. Sí que está permitida la práctica deportiva en el mar en el resto de la isla, con la excepción de San Juan de la Rambla, donde se puede hacer surf pero no nadar. En Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana es el único municipio donde no se puede acceder a la playa. Sí que se pueden practicar deportes acuáticos en el resto de la isla, salvo en Ingenio y La Aldea, que tienen limitaciones. En Ingenio se puede hacer surf pero no nadar. Y en La Aldea se puede nadar pero no hacer surf. Después de 40 y pico de días ahí encerrado, poder salir y hacer deporte en el mar es estupendo. Muy contenta, por fin. En Fuerteventura está permitida la práctica deportiva en el agua en toda la isla. Y en Lanzarote no está permitido el acceso a zonas de baño en la costa de Yaiza. En el resto de municipios sí que se puede realizar deporte en el mar, salvo en Tías, donde se puede hacer surf pero no nadar. En La Palma, 4 municipios han prohibido el acceso a las playas: Breña Baja, Barlovento, Punta Gorda y Tazacorte. En el resto de la isla sí que se puede practicar deporte en el mar. El Hierro y La Gomera permiten en todos sus municipios hacer deporte en la playa. Ves cada día el mar y no puedes ir, no sé, hoy ha cambiado todo. Recordemos, en aquellos lugares que lo permiten, solo se pueden practicar actividades deportivas en el mar en los horarios habilitados de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. A la hora de nadar, no se trata de un baño de placer o de flotar, es nadar como un deportista y al salir no nos podemos quedar en la arena. No podemos trasladarnos a la playa en coche ni en transporte público y está totalmente prohibido desplazarse de municipio para ir a la costa. Este pasado 1 de mayo ha estado marcado por la ausencia de manifestaciones y por unas circunstancias laborales muy complicadas. Los sindicatos han celebrado esa jornada reivindicativa de forma virtual y creen que es necesario otro modelo económico. Para la población activa también ha sido una jornada diferente. Hoy, 1 de mayo, un 1 de mayo diferente. En esa misma jornada, en 2019, esta calle estaba llena de voces y pancartas clamando medidas por los derechos laborales y contra la precariedad, pendientes de las cifras de participación, pero el pasado viernes las manifestaciones cambiaron, como han cambiado las situaciones laborales. Trabajo para una empresa de soluciones tecnológicas para el turismo. Trabajo en un hotel en el sur de la isla. Soy recepcionista de profesión. Trabajo en el sector del taxi. Mi empresa decidió realizar un ERTE con reducción de jornada para todos los trabajadores. El médico me dio de alta el 14 de abril. Y en ese proceso la empresa había entrado en un ERTE. Estamos trabajando juntos, seguimos en este mismo barco. La actividad se ha reanudado y estamos otra vez trabajando. No tenemos turismo ninguno, estamos trabajando con lo poquito que hay en el pueblo. Me he visto afectada por un ERTE. Estamos en ERTE. Todos nos hemos ido a un ERTE. La situación es de mucha incertidumbre. No sabemos realmente cuándo van a abrir nuestro hotel. No sabemos cuándo vamos a volver. La responsabilidad que tienen que tener el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, para aquellas políticas que a partir de ahora económicas y sociales se van a tener que llevar a cabo. Hoy más que nunca toca defender los servicios públicos, toca homenajear a la clase trabajadora. Esperar que la pandemia esta pase. Paciencia. Y bueno, con ganas de volver otra vez a la acción. Y que el próximo 1 de mayo, dicen, no haya quedado nadie en el camino. Ya decíamos que ha sido una jornada atípica la de este pasado 1 de mayo y queremos hacer balance precisamente con las distintas centrales sindicales. Vamos a saludar a César Martínez, que es presidente autonómico de CESIF. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, una jornada que no ha tenido esa repercusión en las calles, sí de manera virtual, donde se han querido centrar sobre todo en ese homenaje a esos servicios esenciales, porque ahora en esta circunstancia es lo que toca, ¿no? Sí, correcto. La verdad que no estamos para celebraciones. Estando en el país como está, pues la verdad es que lo que hay que hacer es estar trabajando, estar velando por todos los trabajadores que han tenido que estar trabajando desde el minuto 1 de esta pandemia, preocuparnos y velar porque todos estén protegidos, que les lleguen sus equipos de protección, que los trabajadores que han entrado en ERTE, que han sido despedidos y tal, pues facilitarle que los servicios jurídicos le hayan podido hacer un poquito las cosas más fáciles. Y en eso estamos, la verdad que estamos pasando una cosa, algo que, vamos, yo todavía parece que estoy en un sueño, ¿no? Es rarísimo. Hace 2 días estábamos con los amigos tomándonos de todo, yendo a cualquier sitio con la familia,
Y a día de hoy es que es como si estuviéramos, no sé, carcelados, nos hemos quedado sin libertad, ¿no? Uh-huh. Una crisis sanitaria que también ya supone una crisis social y económica. Estamos ante unas circunstancias inéditas en lo laboral, en lo económico en España, y con unos datos de desempleo que se colocan como los más críticos de la historia. Durísimos, durísimos. Dicen que seguramente caeremos hasta casi un 20-30% de paro. O sea, que la cosa está siendo muy dura. Está siendo muy dura, pero bueno, si ya hemos salido de muchas cosas también durísimas, ¿no? Y bueno, será duro, pero yo creo que tiraremos para adelante. Yo creo que ahora lo que toca es sentarse a hablar, y nosotros abogamos también por un gran pacto de Estado, por supuesto, en el cual CESI pues aportará todo lo que tenga que aportar con los grupos parlamentarios, y les pedimos al gobierno que seamos oídos y que seamos incluidos en esas negociaciones, porque creemos que tenemos que remar todos hacia adelante, ¿no? Bueno, creemos también que mejorar y reforzar los servicios públicos pues sería como base de un impulso en la economía, pues también sería muy importante. Bueno, una de las claves están puestas en los ERTE, en que se prolonguen, sobre todo para el mantenimiento del empleo futuro. Señor Martínez, hoy está prevista una reunión del presidente de Canarias, el Víctor Torres, con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, donde estarán presentes los agentes sociales. ¿Espera que se lleve a cabo esa iniciativa, la de prolongar los ERTE? Pues no lo sé. Yo supongo que sí, porque si ya el presidente del gobierno a nivel nacional está pensando en prorrogar el estado de alarma, yo creo que los ERTE pues también se podrán prorrogar. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver cómo acaba esa reunión. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes en cualquier caso de esa reunión que tendrá lugar esta tarde en torno a las 3:30 de forma telemática. César Martínez, presidente autonómico de CESIF, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Vale, muchas gracias a ustedes y buenos días. Bueno, en esta ronda, haciendo balance, vamos a saludar a Francisco Bautista, que es secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Señor Bautista, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, queríamos hacer balance, como estamos haciendo con otras fuerzas sindicales, respecto a este pasado 1 de mayo. Hemos visto que la repercusión ha sido bien distinta a años anteriores por las circunstancias excepcionales que estamos atravesando como crisis sanitaria, pero también, como estábamos hablando con el anterior interviniente, circunstancias que tocan directamente lo laboral. Sí, evidentemente estamos pasando una situación grave, ¿no? Que ni en los mejores sueños absolutamente nadie sabría qué iba a pasar y qué nos iba a pasar factura en estos momentos, ¿no? La crisis tanto sanitaria como económica que se nos viene encima va a ser brutal. De hecho, ya es conocido por todo el mundo, ¿no? Tenemos a más de 210.000 canarios y canarias pues en un ERTE, con una situación laboral, con una incertidumbre laboral muy importante, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora en estos momentos es remangarnos todos y juntarnos para intentar solucionar y sacar esta situación tan grave que estamos viviendo a partir de esta desescalada que se empieza hoy, ¿no? En el conjunto del Estado español, y que nos tiene que llevar a un mantenimiento de ese empleo y que los ERTE continúen por lo menos de aquí a final de diciembre, porque para Canarias es fundamental y es necesario. Uh-huh. Además, estamos hablando de esa escalada que va por sectores. En ese sentido es necesario también que nuestro motor económico, el turismo, vuelva a reactivarse. Claro, nosotros, nuestra fuente económica en Canarias, con el 36% de nuestro Producto Interior Bruto, es el turismo. Si nosotros no tenemos turismo, pues imagínese usted que las condiciones económicas en Canarias, la propia administración no va a recibir ese dinero que le corresponde por parte del IGI. Va a ser muy, muy importante. Y la desescalada de ese sector, no vamos a tener turistas mañana mismo, no vamos a tener turistas en el mes de julio, ni en el mes de agosto. Dese cuenta que en ese periodo de desescalada que ha hecho el gobierno central, a partir del 15 de julio nos darán movilidad a los canarios y a las canarias en nuestro propio territorio. Eso significa que no podemos ir, a no ser que sea una causa mayor, a otra comunidad autónoma, y todavía no sabemos cuándo se van a abrir las fronteras de toda la Unión Europea. Por lo tanto, la situación en Canarias es
va a ser muy difícil. ¿Qué implica eso? Que los ERTE para nosotros es necesario y fundamental que estén de aquí al 31 de diciembre para intentar paliar esa situación, para intentar paliar que esos ERTE que ahora tenemos, que son una suspensión de los puestos de trabajo, pues sean una continuidad y garanticemos a esos trabajadores y a esas trabajadoras que van a tener esa continuidad y no irnos a un ERE extintivo dentro de esas propias empresas. Eso es fundamental para nosotros, para los más de 210.000 trabajadores y trabajadoras, porque la economía de Canarias es sustentada por el turismo. Y eso sí es verdad que se lo vamos a trasladar esta tarde a la propia ministra de Trabajo en la reunión que tenemos con el presidente del Gobierno de Canarias. Lo hemos trasladado al presidente del Gobierno Nacional, nuestro compañero Pepe Álvarez, porque Canarias va a ser una de las comunidades autónomas donde más se va a sufrir, donde más va a haber una acción directa en nuestra economía. Estamos hablando de que vamos a perder más del 28% del Producto Interior Bruto y eso es significativo, eso es importantísimo. Nunca jamás habíamos tenido una situación económica tan grave, ni en la crisis del año 2009 con lo de Lehman Brothers, no se ha tenido esa situación en Canarias. Por lo tanto, todos tenemos que trabajar en el mismo sentido porque no queremos que nadie se quede atrás y tenemos que hacer un acto de responsabilidad. Los partidos políticos, los empresarios y las organizaciones sindicales más representativas, un acto de responsabilidad para que ningún ciudadano de Canarias se quede atrás, para que ningún ciudadano de Canarias no tenga un tipo de prestación y buscar todos aquellos acuerdos y ayudas para que la economía se resienta lo menos posible para poder salir de esta situación lo más rápido. Pues Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. A ustedes, muy buenos días. Bueno, y queremos también saludar en esta mañana a Inocencio González, que es secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a los que nos están oyendo y viendo. Bueno, seguro que ha escuchado a su antecesor y prácticamente me imagino que en la misma situación y prácticamente con las mismas opiniones, teniendo en cuenta que esta tarde una reunión también importante, clave, entre el presidente del Gobierno de Canarias, también estarán los agentes sociales con la ministra de Trabajo, donde la clave está en esa prolongación de los ERTE y que Canarias tenga un tratamiento especial. Bueno, sí, efectivamente esta tarde se tiene una videoconferencia con la ministra de Trabajo y también ya desde hace una semana nos venimos planteando en diferentes foros la necesidad de que los expedientes de regulación de empleo actuales que son por causa de fuerza mayor pues tengan una continuidad más allá de la situación y declaración del estado de alarma cuando este finalice y efectivamente esto podría afectar a sectores de la actividad muy importantes para Canarias, sobre todo los derivados del turismo, en concreto la hostelería y las comunicaciones y todo el tema de restauración que rodea al mismo. De ahí que sí, que efectivamente, ya no solamente para esta comunidad autónoma, sino también para otras comunidades en donde el turismo es la principal base de actividad. Decimos que una situación bien distinta, la de este 1 de mayo con respecto a otros 1 de mayo anteriores, unas situaciones inéditas para España en cuanto a esta crisis sanitaria que también ha tocado a la sociedad y al ámbito económico, pero que se han aprovechado para reivindicar que no se hagan recortes como se desarrollaron durante la anterior crisis de 2008, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de esta situación, de esta nueva etapa, donde ya empezábamos a ver algo de luz y donde empezamos a recuperar, ¿no? Sí, efectivamente. Fue un 1 de mayo atípico, pero tampoco queríamos que en unas circunstancias como esta pues pasase desapercibido. Y uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos, digamos, de reivindicación principales que tuvo ese 1 de mayo digital fue el hecho de que como bien dice,
las mismas medidas que se tomaron en la crisis financiera del año 2008, con las consecuencias de que los que pagamos la factura siempre fue, o como hasta ahora ha sido, pues el mundo del trabajo, las personas con mayor vulnerabilidad también, pues en este caso las medidas que ya se han tomado, algunas de ellas, y las que se tomen a futuro, pues efectivamente vayan en una dirección de activación de la economía distinta a lo que son, a lo que fueron esas recetas de despido y de recortes, que lo que hicieron fue pues establecer mayores desigualdades y muchos trabajadores y trabajadoras que en aquel entonces ya partían de unas contrataciones, unas condiciones laborales determinadas, o bien perdieron el empleo o lo vieron devaluado de forma importante. Eso es lo que no queremos que en este momento vuelva a ocurrir y que lo sigan pagando los mismos que lo han pagado siempre, ¿no? Y en relación a la primera pregunta, hay una cuestión importante. Han convocado la mesa de diálogo social urgentemente hoy por la mañana, y parece ser que la idea es llevar mañana al Consejo de Ministros la prolongación, al menos en las mismas condiciones que se han establecido los ERTE de causa de fuerza mayor, a los ERTE que los tendrán que sustituir por otras causas y que puede afectar efectivamente en un ámbito temporal, más allá del estado de alarma, pues esos colectivos, digamos, vinculados sobre todo al sector del turismo. Pues Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días, Canarias. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día. Hay que dar ese balance que hemos hecho con las principales centrales sindicales sobre ese pasado 1 de mayo. Y recuerden que a partir de este lunes será obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Para facilitar el acceso a este material, el Gobierno ha distribuido ya más de 14 millones de unidades a las comunidades autónomas. Más de 650.000 llegaron ya a Canarias este fin de semana. Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y efectivos policiales iniciarán ese reparto desde primera hora en las principales estaciones y paradas de guaguas. La Gomera entra en esa fase 1 de la desescalada gracias a su evolución favorable dada la incidencia mínima de contagios por COVID-19. La isla se ha preparado durante este fin de semana para afrontar este nuevo periodo. La finalidad de la desescalada es ir adaptándonos poco a poco a la vuelta. Las medidas adoptadas para esta semana que está llegando a su fin han sido más que necesarias para algunos. Estoy viviendo en una autocaravana y me ha tocado todo el confinamiento en la autocaravana. La compramos para ir a la península y pues eso, entonces es el primer día que salgo a caminar, he estado casi sin salir pues todo el tiempo, porque ya nos hace falta mentalmente y todo un poquito. Teníamos muchas ganas de salir y aprovechando para pasear, un poco de playa, lo que nos permiten, y sobre todo eso, un poco estirar las piernas. Después de 50 días casi que no podíamos salir a la calle prácticamente, pues se agradece. Las playas recobran la hora permitida para la práctica de deportes acuáticos, una imagen que se acerca a la de antes del confinamiento. A empezar otra vez de nuevo con el deporte y con la rutina diaria, que poco a poco con esto pues estamos un poco mejor de actitud, de todo en general. Últimas horas para entrar en una fase que sitúa a La Gomera entre los lugares en los que se hará una avanzadilla en el desconfinamiento. Como decíamos, solo una avanzadilla de lo que va a ocurrir a partir de hoy en islas como La Gomera, El Hierro o La Graciosa, que pasan directamente a la fase 1. Esta mañana queremos saludar al presidente del Cabildo de La Gomera, a Casimiro Curbelo. Señor Curbelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Como decíamos, La Gomera comienza hoy esa desescalada en la fase 1. ¿Cómo despierta hoy La Gomera? Eso sí, me imagino con cierto optimismo, pero también con determinada responsabilidad. Bueno, desde luego una gran responsabilidad, porque yo creo que si en La Gomera, en los Canarios, fuimos muy responsables en la etapa del confinamiento, ahora lo debemos ser mucho más. Y lo debe ser mucho más respetando protocolos y haciendo lo que el contenido de los reales decretos ley determina. ¿Por qué? Porque
haber algún tipo de rebrote. Pero bueno, yo tengo la convicción plena de que va a ser así porque lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y después, bueno, nos hemos despertado con ganas, con ilusión, después de estar encerrados 50 días, ¿quién no tiene ganas de salir a la calle o dar un paseo? Bueno, ya lo habíamos hecho desde el día 2, pero ir a tomar un cortado, ir a una terraza, circular en un vehículo con su familia, en fin, yo creo que hay tantas cosas que podemos hacer que desde luego me viene a la memoria que fue La Gomera la primera isla que vivió y sufrió el coronavirus, y ahora me alegra enormemente que sea La Gomera la primera que vive la fase 1 pasando a la fase 0, que es lo que ocurre en el resto de Canarias y del país. ¿Esto implica, señor Curbelo, también que se relaje la vigilancia, o la vigilancia va a ser la misma? No, la vigilancia no se puede relajar. Por ejemplo, ayer y antes de ayer veíamos con la comisión de las islas que están en estas condiciones, es decir, El Hierro, la Gomera y La Graciosa con su presidenta del Cabildo de Lanzarote, y veíamos, yo propuse, por ejemplo, que para la isla de La Gomera, para cualquier persona que quiera llegar, que se le haga los test a salida. Y nosotros vamos a seguir trabajando a la llegada para medir la temperatura, la desinfección del calzado, de vehículos, en fin, el aeropuerto cerrado y controlando el puerto. Cuando haya ya garantías de que la movilidad en el ámbito insular se está haciendo de forma responsable, que no hay ningún tipo de contagios, hay que tener en cuenta que La Gomera no tiene ninguno después de aquellos 8 que ya tuvimos, que han sido todos importados. A partir de ahí proponemos la apertura con otras islas, y después de la convivencia en el ámbito canario ya están trabajando en los protocolos de la consejera Yaisa Castilla para que sea un laboratorio Canarias de protocolos vinculados a la seguridad sanitaria en materia turística y otros sectores productivos, y a partir de ahí vamos avanzando de tal forma que haya seguridad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, no solo en cada uno de los sectores productivos de un pequeño comercio, de un pequeño restaurante, sino también cuando empiece a aperturarse los hoteles, y que tengamos la certeza. Y yo creo que esta tiene que ser una convicción del conjunto de la ciudadanía canaria. Vamos a tener que vivir en el futuro próximo hasta que llegue la vacuna, hasta que la ciencia avance y pueda haber el antídoto para combatirlo. Vamos a convivir con él, por tanto hay que adaptarse. Esto tardará un año y medio, no sé cuánto, pero desde luego convivir con él, y convivir desde el respeto que supone ese virus tan maligno, pero también a sabiendas de que tenemos que trabajar por la economía canaria para reconstruirla en el marco de ese gran pacto que propuso el presidente del gobierno a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. Y desde luego en este camino yo estoy seguro, porque soy optimista, porque veo que Canarias tiene formas de salir adelante con la unión y la cooperación de todos. Bueno, y a esta hora de la mañana sabemos que todavía es temprano, pero ¿hay alguna previsión sobre aquellos negocios que abrirán sus puertas hoy? Todavía hay determinados negocios que se lo toman con prudencia, señor Curbelo. Bueno, yo creo que desde ayer para acá, es decir, en el contenido del Real Decreto Ley publicado, ya no es el 30% de las terrazas, sino que es el 50%, y ya da más posibilidad a que alguien pueda aperturar su negocio. Yo creo que la inmensa mayoría no abrirán hoy, pero paulatinamente se irán incorporando, de tal forma que en un periodo de tiempo corto tendremos la certeza de que la gente abre su pequeño comercio, su pequeño restaurante, y cuando ocurra con las infraestructuras turísticas lo propio, es decir, aquí hay un periodo de transición a la normalidad de la vida cotidiana que teníamos antaño con la convivencia de este virus, insisto, pero a sabiendas de que los distintos sectores económicos los tenemos que poner en marcha, porque nos jugamos mucho para rescatar y ayudar a la gente. Y yo creo que en ese marco de búsqueda de financiación para que las administraciones públicas y el conjunto de las empresas tengan liquidez, aquí habrá que ver, yo creo que se está haciendo muchos cálculos para ver cómo se prorrogan los ERTE a las distintas empresas y especialmente al turismo, que es la actividad económica principal. Pero yo creo que abrirán muchos hoy, quizás todos no, pero paulatinamente se irán incorporando y pronto será una realidad. Y confía en la responsabilidad de la ciudadanía, porque estamos hablando de una fase 1 en la que entra La Gomera, El Hierro y la Graciosa. Una vuelta atrás sería un fracaso, y por eso es importante no llevar al traste todo lo que hemos conseguido durante todo este periodo de confinamiento. Sí,
Yo confío plenamente en la ciudadanía y la ciudadanía debe confiar también plenamente en nosotros. Nosotros en la isla de La Gomera mañana vamos a aprobar un plan de actuación de 3,4 millones de euros para ayudar a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos, del mismo modo que destinaremos 3 millones de euros para el empleo y 2 millones de euros para atender a las familias que más necesidades tengan. Hemos confiado en ellos porque han hecho una tarea, en el conjunto de los ciudadanos, porque han hecho una tarea muy buena, responsable, exquisita, y estoy seguro que a partir de hoy la van a seguir haciendo. Y ellos que confíen también en nosotros porque vamos a trabajar de una forma entregada y constante para sacar adelante la economía, que es lo más importante. Pero aquí es necesario que lleguen los recursos del Estado, que nos permitan endeudar, que nos permitan dejar gastar el superávit, es lo que prácticamente todos los días dice el presidente del Gobierno. Hoy está en Madrid el vicepresidente en la Comisión de Política Fiscal y Financiera y vamos a ver si disponemos de recursos para entre todos, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, construir Canarias. Canarias es una tierra maravillosa, es una tierra que es muy atractiva desde el punto de vista turístico y ahora tenemos que aprender de este virus para no hacer las cosas que antes no eran necesarias y para hacer otras que son necesarias. Diversificar la economía, trabajar por los más débiles, un empleo que sea real y sostenible, que trabajemos por las energías limpias, en definitiva, que hagamos cosas que nos puedan poner en los próximos años en el lugar adecuado para generar riqueza, mantener nuestros servicios esenciales, empleo y atender a las familias más vulnerables. Yo no tengo ninguna duda, vamos a ser capaces porque lo hemos hecho siempre y ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Pasito a pasito, La Gomera está tomando la delantera junto al Hierro y la isla de La Graciosa. Enhorabuena sobre todo para los gomeros que hoy van a disfrutar de esa fase 1. Casimiro Curbelo, gracias como siempre, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Como ven, la fase 1 del desconfinamiento va a permitir, por ejemplo, que La Graciosa reactive varios sectores como el de la restauración o la hostelería. También los comercios tienen autorización para su apertura. Con la fase 1, los vecinos y vecinas de La Graciosa gozarán de un poco más de libertad. Sí se podría permitir, por ejemplo, que una cosa que no me explico, que los 4 niños que hay aquí se van a pegar un baño en la playa, en la caretilla, porque el virus no lo transmite el mar, eso está claro, y la libertad para ellos por lo menos. Y los adultos pues vigilando a los chiquillos que no se junten. Esta no será de momento una opción, eso sí, los comercios podrán abrir. Esta imagen cambiará a partir de este lunes cuando comiencen los gracioseros y gracioseras a disfrutar de las terrazas de sus restaurantes, siempre respetando los 2 metros de seguridad interpersonal y también contando con un horario preferente para aquellas personas mayores de 65 años que puedan disfrutar de este paraíso. A pesar de esta posibilidad, no todos ven rentable abrir sus negocios sin la presencia del turismo. Es muy complicado porque es un sitio de 700 personas donde hay 7 locales. Si abren todos a un café o una cerveza o una comida, pues no sé, habrán algunos que sí, pero yo pienso que la mayoría va a optar por esperar y a ver qué pasa. Tendremos que esperar a mañana para saber quiénes han decidido probar suerte con la población local. Un despertar también muy diferente para esta isla, la isla de La Graciosa. Queremos saber exactamente cómo se presenta esta jornada ya en la fase 1. Vamos a saludar a Miguel Páez, que es empresario e impulsor de la plataforma La Graciosa Octava Isla. Señor Páez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como estábamos diciendo y también hablamos con el presidente del Cabildo de La Gomera, una nueva jornada con cierto optimismo, pero también con determinada cautela, ¿no? Sí, claro, es una gran responsabilidad porque comenzamos con una nueva etapa, con unas nuevas condiciones y, bueno, como se escuchaba en el vídeo, es verdad que muchos empresarios pues nos hace ilusión pues comenzar de nuevo con la actividad, pero es eso, la falta de turismo nos hace que tengamos que esperar, ¿no? Bueno, estamos hablando precisamente de previsiones, de esos negocios que pueden abrir sus puertas, pero eso sí, aunque los puedan abrir, no van a contar precisamente con la clientela que ustedes estiman y muchos se lo tomarán también con prudencia a la hora de abrir sus puertas, ¿no? Sí, claro, aparte de todas las condiciones de seguridad que te piden, que todavía nos estamos informando, de hecho se espera que hoy el Cabildo de Lanzarote pase a informar a los diferentes locales, pues la apertura se va a tener que retrasar porque es verdad que nosotros trabajamos básicamente con los turistas que vienen habitualmente a la isla, ¿no?
¿Y están preparados para cumplir con las normas de seguridad establecidas o también por ese lado necesitan apoyo? Sí, bueno, uno se va informando a través de internet, de las redes sociales. Aparte también, pues ya te digo, hoy se espera que el Cabildo aporte información, lo que uno va viendo en la televisión para eso, para ver qué medidas tiene que implementar para esta fase y las que vienen, ¿no? Y sobre todo porque hay que ser exhaustivos con esos controles. Ya sabemos el sacrificio que han hecho los gracioseros, porque además se ha convertido en uno de esos territorios de España donde no han sufrido ningún tipo de contagio, ¿no? Sí, finalmente la Isla de la Graciosa hasta el día de hoy, después de estas 7 semanas, no ha presentado ningún caso de coronavirus. Es verdad que también se ha hecho un trabajo pues, de desinfección de las calles, información a la población, reparto de mascarillas, una serie de medidas porque entre unos y otros pues, han ayudado, ¿no? Junto con el confinamiento, a que por ahora no se haya presentado ningún caso. Pues ya tendremos tiempo de ver cómo evoluciona esta jornada, hacer seguimiento hasta fase 1 en la Isla de la Graciosa, que como hemos dicho también junto a La Gomera y El Hierro, pues se adelantan en este proceso de desescalada. Miguel Páez, gracias. Buenos días por atendernos. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, en un ratito también estaremos hablando con el presidente del Cabildo del Hierro, con Elpidio Armas, sobre este inicio de la fase 1 también en la isla del Meridiano. Pero mientras tanto le contamos que continúa grave la mujer de 36 años que fue apuñalada en su casa en Santa Cruz de Tenerife. El presunto agresor, un hombre de 45 años, ya está detenido por agentes de la policía local justo después de producirse los hechos. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Los 3 hijos de la víctima se encuentran recibiendo apoyo psicológico después de haber presenciado la agresión que sufrió su madre. Pasadas las 6 de esta mañana, ya nos contaba el 112 Salvamento Marítimo, pues llegaba al muelle de Arguineguín en el sur de Gran Canaria. Una patera fue localizada a 6 millas al sur de esta isla. En su interior viajaban 56 varones y se cree que unos 20 de ellos podrían ser menores de edad. Al menos 2 de los ocupantes de la embarcación han tenido que recibir asistencia sanitaria tras pasar unos 10 días navegando desde Mali. Salvamento Marítimo llegaba con otra embarcación al puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, sobre las 9:30 de la noche de este domingo. La SACEMAR localizaba esta lancha motora a 74 kilómetros al sureste de Fuerteventura. En su interior viajaban 53 personas, 35 hombres, 16 mujeres, entre ellas 3 embarazadas y 2 niños. Todos en buen estado de salud, excepto una de las embarazadas que requirió asistencia médica. Hoy se inicia, como hemos venido contando a lo largo de la mañana, ese camino hacia una nueva normalidad. El presidente Sánchez confirmaba que los centros de belleza podrán volver a retomar su trabajo, pero siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Las peluquerías, como otros establecimientos, podrán atender a sus clientes, pero siempre bajo cita previa. Nos vamos a una de ellas para conocer, Cristo Negrín, cómo se han preparado para esta reapertura, la de hoy lunes. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues sí, después de 50 días con las peluquerías totalmente cerradas, hoy vuelven a retomar su actividad, a esa nueva normalidad, eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad. Por eso nos hemos acercado hasta esta peluquería en La Laguna, una peluquería que Alicia Rodríguez ha tenido que intentar adaptar en tiempo récord esas condiciones que publicaba ayer el Boletín Oficial del Estado y que evidentemente con muchas ganas de retomar esa actividad, siempre velando. Alicia Rodríguez, muy buenos días, por la seguridad de todos los clientes, ¿verdad? Buenos días, sí, por la seguridad de todos. Ayer publicaron las medidas que aún no se sabían del todo y bueno, he tenido que remodelar un poquito la peluquería y adaptarme un poco a la nueva situación. Esta es una actividad pequeña, eres tú sola, trabajas tú habitualmente con muchos clientes, pero que la nueva normativa te obliga a un cliente, solamente tienes que atenderlo durante el tiempo que sea necesario, pero solo uno. Sí, imagínate, solo uno por cliente, entonces la situación es un poco, pues bueno, complicada y nos tiene un poco, pues bueno, viendo cómo va saliendo, que yo sé que va a salir bien, vamos. Vamos a ser positivos, vamos a ver cómo se preparan los clientes, porque cuando una persona viene, tienes la primera cita a las 10 de la mañana. Pues tiene que pasar por el gel, lavarse las manos. Previamente ya he pedido que por favor traigan de sus guantes y mascarillas. En el caso de que no los traigan, no se olviden. Yo dispongo de unas mascarillas y unos guantes para poderles dar a ellos. Es importante también, Alicia, que cuando llegan, bueno, tenemos ese gel, desinfectante, guantes, mascarilla y algo muy importante.
la esterilización del material que se utiliza por cada producto. Claro, estamos hablando de por cada producto, no, perdón, por cada cliente. O sea, por cada cliente se tiene que utilizar material nuevo y esterilizado. Y ahí está la garantía de que está esterilizado. Sí, por supuesto. Sí. Llega ese cliente, se limpia bien las manos, se ponen los guantes y, por supuesto, sus pertenencias. ¿Cómo tienen que estar colocadas? Cubiertas. Yo, en mi caso, voy a ponerle forros protectores y sus pertenencias, tanto chaquetas como bolsos, estarán protegidos por un forro de plástico el cual cuando se vaya, pues se desechará. Estamos hablando de una peluquería que en condiciones normales puede tener 4 o 5 clientes al mismo tiempo. Sí. Hablamos de un solo cliente. Sí. Y también mejoran y tienen que ser muy restrictas las medidas de seguridad. Por ejemplo, esa pantalla, ¿para qué la utilizan? Esa pantalla precisamente la cogí a la hora de depilar. A la hora de depilar las cejas, pues la gente suele tender a estornudar, ¿no? Sí. Entonces el estornudo hay que tener cuidado porque, claro, ahí es donde se puede soltar mucho virus, ¿no? Exacto. Esas gotitas húmedas. Exacto. Entonces yo me tengo que cubrir el tema de ojo, boca, nariz. Entonces, como mejor estoy cubierta es con esa visera o esa pantalla. Claro, aquí en lavacabezas, por ejemplo, ya solo puede haber uno. Sí, solo uno. Y claro, donde antes trabajaba con 4, pues ahora pues de 1 en 1. O sea, no puedo hacer de otra manera y lo único que he podido hacer es alargar mi horario de trabajo para poder cubrir las necesidades de las clientes. Eso iba a preguntar porque después de 50 días, afortunadamente, decimos afortunadamente porque la actividad económica tiene que reactivarse, los clientes han sido fieles y de momento tienes la agenda cubierta. Sí, la verdad que la agenda la tengo cubierta, la puedo tener para 3 semanas cubierta. Y rezando de que empecemos en una nueva fase y pueda ir cogiendo cada vez más personas cumpliendo la distancia de seguridad. La primera clienta a las 10 de la mañana. Sí, correcto. Hoy a las 10 de la mañana. Alicia, muchísimas gracias. A ustedes. Buenos días. Bien, este es el ejemplo de Alicia, uno de tantos autónomos, empresarios que hoy levantan esas verjas para intentar retomar esa normalidad, para reactivar la economía, eso sí, como hemos visto, bajo estrictas medidas de seguridad. Bueno, hay que ayudarles también a estos sectores que hoy abren sus puertas, así que también requerimos la paciencia de todos los clientes ante circunstancias como esta. Gracias, Cristo. Buenos días. Buenos días. Y en nuestro repaso diario por toda Canarias vamos ahora a La Palma. Allí siguen sumándose test negativos a la cuenta de pruebas para determinar la presencia de COVID-19 en la isla. May Navarro, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Completamos una semana sin nuevos casos positivos en la isla de La Palma y además hay que sumar un nuevo alta. La cifra a día de hoy en la isla de La Palma deja 30 casos activos, de los cuales tan solo 2 personas continúan ingresadas en planta de medicina interna del Hospital General. Los 28 afectados restantes siguen en aislamiento domiciliario bajo control médico y ya sumamos 52 altas definitivas. Unas cifras optimistas para este lunes en el que comenzamos una desescalada en la isla de La Palma, desescalada en la que también estaremos nosotros muy pendientes de ver cómo se vive esa nueva normalidad. En un lunes en el que amanecemos con intervalos nubosos, mar en calma, corre una ligera brisa y temperatura agradable, 18 grados. Gracias, May. Buenos días. Bueno, eso en La Palma. Y en El Hierro nos ocupamos de otro asunto porque sin casos activos y libres de coronavirus, El Hierro va a comenzar también esta desescalada en la fase 1. Los pequeños comercios se ponen a punto para abrir sus puertas este lunes después de 50 días. Preparando todo para abrir mañana, pero todavía no tenemos muy claro las normas, yo por lo menos. Colocando mercancía nueva que me había llegado prácticamente al momento de que comenzó esta suspensión de la actividad comercial. Las terrazas de bares y restaurantes podrán abrir con la mitad de su aforo. Con mucha ilusión y a la expectativa también, ¿no? Sabemos que hay mucho miedo, mucho respeto a lo que está pasando, pero también hay muchas ganas de salir, de poder compartir y podernos ir involucrando de nuevo pues, en lo que es la vida del comercio. Barberías, peluquerías y centros de belleza preparan de nuevo el material, incorporando nuevas medidas protocolarias de higiene. Para ponernos a punto para mañana todo tiene que ser cosita previa y nada, esperamos a la gente que venga. Además de los comercios, podrán abrir sus puertas alojamientos turísticos y hoteles. Las reuniones de amigos y familiares de hasta 10 personas en casas estarán permitidas también en esta fase 1. También nos faltaba también concretar qué medidas se van a adoptar a partir de hoy también en la isla del Hierro, esa isla que también inicia su fase 1. Y vamos a saludar en esta mañana a Alpidio Armas, que es presidente del Cabildo del Hierro. Señor Armas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días.
Bueno, uno de los pocos territorios nacionales que inician esa fase 1 en este proceso de desescalada. Me imagino que se lo toman con cierto optimismo, pero eso sí, tampoco hay que caer en la euforia, señor Armas. No, con optimismo sí, pero con calma, con responsabilidad, con sosiego y tenemos que hacerlo de esa manera. No podemos de repente irnos al otro extremo y desvirtuar y echar por tierra todo el trabajo hecho durante 50 días. Por lo tanto, calma y poco a poco. No se puede hacer esto en 10 minutos. Bueno, estábamos hablando de que todavía es demasiado temprano. Hemos visto incluso cómo se preparaban algunos negocios en la Isla del Hierro para comenzar esta jornada de lunes. ¿Tienen alguna previsión de aquellos negocios que van a abrir sus puertas y otros que ante determinadas circunstancias se lo van a tomar con algo más de prudencia? Bueno, por nuestras informaciones entendemos que todos aquellos que pueden abrir van a abrir, o casi todos. ¿Por qué? Pues primero porque echar a caminar una maquinaria, un negocio no es fácil y es un proceso gradual en el que hay que hacer determinadas compras, hacer determinados preparativos y yo creo que eso es interesante. Y en segundo término, porque aunque sea la economía que se genere por esa apertura sea tímida, sea poca, pues evidentemente es necesaria y por lo tanto yo sí creo que los comercios del hierro, aquellos que tienen terraza, aquellos que hablando en términos de hostelería y restauración y los pequeños comercios van a abrir en términos generales en el hierro. Bueno, a pesar de que esto suponga un avance, eso no quita de que se siga siendo exhaustivo y riguroso con las medidas de control de esta pandemia. Señor Armas. Sí, nosotros, yo siempre lo repito, debemos tener claro que nuestra principal preocupación sigue siendo el aspecto sanitario, sigue siendo la salud de nuestra gente. Evidentemente tenemos que hacer un tránsito a esa nueva normalidad que se llama el proceso en el que queremos entrar, pero desde luego tenemos que hacerlo comedidamente, tenemos que hacerlo gradualmente, tenemos que hacerlo también asimétricamente y en ese sentido el hierro pues es la punta de lanza juntamente a otros territorios insulares, pero responsabilidad porque esto no acaba, esto simplemente es un episodio más, es un escalón más y tenemos que hacerlo con sensibilidad. Hoy por hoy la Isla del Hierro, una isla libre de contagios, así que no sé hasta qué punto esa apertura hacia el exterior todavía tiene que tardar un poquito más, hay que tomárselo con determinada cautela y con cierto tiempo, ¿no? Sí, al exterior seguramente no será hasta mediados de junio, pero la dinámica interna de funcionamiento de la Isla del Hierro pues tiene que ponerse a caminar ya poquito a poco, pero ya digo que con todo este proceso no va a ser fácil, no es tan fácil como el proceso de confinamiento, porque ahora hay multitud de circunstancias personales y circunstancias individuales que hay que tomar en cuenta, pero tenemos que hacerlo, igual que hicimos antes el confinamiento, tenemos que hacer el desconfinamiento en este momento. Vamos a ver cómo resulta todo esto, pero estamos trabajando intensamente desde el Cabildo Insular del Hierro, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el ámbito sanitario, con la gente que se ocupa de nuestros mayores, con todos, para que esto, igual que hemos sido responsables y hemos hecho bien las cosas en el pasado, pues hagamos bien el proceso de desconfinamiento. Si hay circunstancias personales, individuales, que hay que ser atendidas, sobre todo porque esta crisis sanitaria también ha tocado o ha dado lugar a una crisis económica y social. ¿Cómo está trabajando el Cabildo de Hierro en ese sentido, señor Armas? Bueno, esto tiene una profundidad que incluso cuando queramos hacer un ejercicio de imaginación es imposible saber hasta qué punto esto tiene la importancia que tiene. En el futuro nos lo dirá, pero desde luego aventuramos que va a ser muy difícil, una crisis sin precedentes y vamos a entrar en una situación realmente inédita. ¿Cómo estamos trabajando? Pues sabemos que nosotros tenemos el Cabildo del Hierro, tiene que poner las condiciones para que las empresas sigan adelante, para que no se mueran. Y en eso estamos. Tenemos líneas abiertas y articulados procesos y determinadas ayudas al sector primario, sin duda, un sector que se ve directamente afectado, y también al sector de transformación y particularmente al sector servicios. Y dentro del sector servicios, la hostelería y restauración
son sin duda pues de los más afectados juntamente con el comercio, y por lo tanto estamos articulando, hemos hecho un plan para poner 7,4 millones de recursos propios, derivado de haber peinado el presupuesto y de haber utilizado pues todas las posibilidades que nos daba el marco legal en este momento para que ese dinero, esos 7,4 millones, estén lo antes posible en poder de los herreños y signifique la garantía de continuidad por lo menos hasta final de año, y estamos viendo no solamente hasta final de año, sino que la gente tiene que llegar al 21 necesariamente viva, me refiero a las empresas. Canarias se encuentra inmersa en esa negociación de ese plan de reconstrucción de Canarias. ¿Qué espera que salga de esa negociación, señor Arma? Bueno, yo creo que el Gobierno de Canarias está demostrando una sensibilidad exquisita con las circunstancias tan graves que vive esta comunidad, y que está presionando y está trabajando ante el Gobierno central para tratar de trasladarle esas singularidades de nuestro territorio, que efectivamente vive el turismo, que el 40% del PIB casi es derivado de la actividad turística, y eso significa, esta actividad está casi a cero en este momento, significa pues un descalabro económico sin precedentes, y esto hay que trasladarlo al Gobierno central. La Comunidad Canaria está en unas circunstancias muy diferentes al resto de comunidades, precisamente por el peso del sector turismo en nuestra economía. Yo espero que, sin duda, que el Gobierno de Canarias y el Gobierno central sean sensibles con esta realidad. Bueno, creo que llueve a esta hora de la mañana ahí donde se encuentra, en Valverde, en la isla del Hierro, pero que eso no implique que sea un buen día para la isla del Meridiano en una jornada como la de hoy. Alpidio Armas, como siempre, gracias por atendernos. Gracias, un placer. Desde el pasado 2 de mayo las calles han tomado un nuevo cariz con la irrupción de cada vez más personas en la calle. Han sido 6 semanas de confinamiento para volver a la rutina de aquellos que ya antes hacían deporte y de otros tantos que se daban largos paseos. Pero ¿cómo debe ser esa vuelta a la nueva normalidad? Se lo vamos a preguntar en esta mañana a Antonio Ramos Gordillo, que es doctor en Medicina y Cirugía y médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Ramos Gordillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Pues muy bien, estábamos hablando, señor Gordillo, Ramos Gordillo, de la situación que hemos pasado en casa en estas últimas semanas, 6 semanas confinados en casa. Sabemos que muchos han puesto de su parte para hacer ejercicio, pero ¿cómo debe ser esta vuelta a esta nueva normalidad? Yo siempre lo llamo la teoría de la escalera, comenzar peldaño a peldaño, porque es verdad, probablemente muchos hemos hecho reactividad física dentro de las casas, en la azotea, en aquellos espacios que nos los haya podido permitir. Pero volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, significa comenzar un plan de entrenamiento, especialmente para evitar que se puedan producir sobrecargas y sobre todo que se puedan producir lesiones como consecuencia de ese inicio que puede ser expansivo, porque hay gente que piensa que la actividad la va a recuperar en el mismo momento que lo dejó, y eso no es cierto. Hemos perdido forma física y necesitamos volver a la normalidad. Y volver a la normalidad, igual que para poder salir de las casas lleva un tiempo, también volver a la normalidad lleva un tiempo de comenzar a hacer determinada actividad para evitar situaciones de conflicto muscular. Claro, porque muchos igual piensan que no resulte prioritario el hecho de que se abran las calles a hacer deporte, sobre todo en las circunstancias que nos encontramos, pero es vital que se abran las calles, sobre todo por eso, sobre todo para salir del confinamiento y de evitar el sedentarismo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el mejor aliado contra la depresión y contra la ansiedad es el ejercicio. En estos tiempos que corren, contra la situación nueva que se nos ha sobrevenido, muchos lo han llevado intentando hacer la mayor cantidad de actividad, pero esa actividad estaba un poco secuestrada porque la calle no la habíamos podido tomar. Tomar la calle ahora significa ir progresivamente, ser consciente, sobre todo, de que estar en la calle lleva ahora mismo la necesidad de tener los cuidados adecuados, pero también ser consciente que hemos estado trabajando en otros espacios físicos, en el medio en el que nos movemos, el suelo, el impacto. Todo eso puede generar situaciones de dificultad. Por eso,
poco a poco, comenzando a caminar, sobre todo porque hablamos de la gente normal, no hablamos del deporte de élite. El deporte de élite tiene personas que le van a dirigir, pero aquellos que se reinician otra vez para volver a adquirir esa condición física que les permitía estar en las mejores condiciones posibles y sobre todo combatir esos factores de riesgo que desgraciadamente tanto nos acechan, como el aumento de la tensión, el colesterol, el aumento del azúcar. Volvemos a la calle para normalizar esas cifras. Y eso lo hacemos poco a poco, despacio y siendo conscientes de que el tiempo pasado no significa que estemos justo hace 40 días, sino estamos en el momento actual con un tiempo pasado que ha sido fundamentalmente de mayor inactividad. Todavía surgen muchas dudas, señor Ramos Gordillo, de cómo ir ataviados ahora que salimos a la calle a practicar deporte. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos adoptar? Yo sigo siendo en este caso bastante responsable y señalar que hay que hacer caso de las pautas que nos dice Sanidad. Absolutamente, hay que hacerlo, porque de lo contrario sí que no estamos siendo solidarios contigo y con los demás. Y eso significa que el debate, si estás corriendo y llevas mascarilla, la dificultad es mayor, pero sí que es importante buscar espacios donde no haya tanta gente, espacios que nos permitan al aire libre, cuando lo podamos hacer, pues hacerlo en las mejores condiciones posibles. La ropa, la vestimenta debe ser la adecuada, no hay vuelta de hoja, y también las zapatillas, pero con respecto a la cara, la mascarilla, si estamos en espacios muy libres, podemos quitarla, pero si no, también sería importante, si los espacios hay gente, digamos, más de la normal que en estos momentos quisiéramos, pues también deberíamos ir con mascarilla para evitar situaciones de dificultad. Y algo importantísimo, siempre cumplir los hábitos higiénicos saludables, porque si cumplimos los hábitos higiénicos saludables y nos adentramos otra vez en la práctica del ejercicio, estamos volviendo a recuperar no solo la salud física, sino la salud mental, que aunque la gente no se lo crea, hemos disminuido en este espacio de confinamiento. Y cuando llegamos a casa, por ejemplo, después de practicar deporte, ¿qué medidas tenemos que adoptar? Bueno, yo creo que en el momento en que uno se vuelva a enganchar a la práctica del ejercicio, comenzamos otra vez a unir los hábitos higiénicos saludables. ¿Por qué? Hemos estado en casa confinados, probablemente hemos comido un poco más, probablemente la ansiedad nos ha tirado a intentar suplirlo con ciertos alimentos desde el momento en que comenzamos a hacer actividad y vamos quemando esa energía negativa y vamos liberando endorfinas, comenzamos a dormir mejor porque también hemos tenido problemas de sueño como consecuencia de la inactividad. Esa situación de dormir mejor te va a permitir controlar mucho más lo que comes y sobre todo evitar situaciones de estrés innecesarios. Por eso hay una concatenación de hechos que se van produciendo desde el momento en que vuelve a adquirir el hábito fundamental de la práctica del ejercicio físico solidario con el resto de las demás situaciones desde el punto de vista corporal y mental. Bueno, sabemos que determinados equipos deportivos también vuelven a esa rutina, entre comillas, también con sus respectivas restricciones. ¿Qué medidas deben adoptar? Bueno, ahí está perfectamente el Consejo Superior de Deporte y a través de lo que era el Ministerio de Sanidad ha dado unas pautas. Lo que también es cierto es una cuestión. No es fácil en deportes colectivos, donde existe una relación mucho más íntima, mucho más cercana, muchas veces mantener los criterios adecuados. Por eso en estos casos, en esta primera fase en la cual ellos se encuentran, con esa desinfección total de las instalaciones y el saber estar y con esas distancias imprescindibles mantener, por lo menos hasta el tiempo de valorar que nadie tiene ningún tipo de problema, y usted sabe que se ha hablado, además incluso de hacer PCR a los deportistas, cuestión que yo entrecomillo, porque los que realmente lo necesitan son aquellos que están en la lucha diaria para poder solventar la situación. Bueno, pues eso es lo que ellos tienen que tener en cuenta y además van a ser dirigidos a través de sus preparadores físicos que no estarán en contacto en un primer momento, sino posteriormente y siguiendo unas pautas adecuadas, porque no es fácil volver después de haber parado. Es como iniciar una nueva temporada y en una nueva temporada hay que hacer una pretemporada y eso es lo que van a comenzar a hacer para evitar que luego puedan sufrir situaciones de lesiones innecesarias o de contratiempos, porque no podemos olvidar. Y hay que vencer también algo nuevo que se llama el miedo a lo que ha llegado. Si no vencemos ese miedo y no tenemos la seguridad, también hay más posibilidad de lesión a la hora de actuar. Por eso es importante ser responsable y actuar en consecuencia con todas estas situaciones. Pues tomamos nota de todas esas recomendaciones. Le agradecemos como siempre a Antonio Ramos Gordillo, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, médico especialista en medicina de la educación física y del deporte. Gracias como siempre. Buenos días.
Buenos días a todos. Dirigimos la mirada ahora a la isla de Fuerteventura. Allí sin nuevos contagios en los últimos 11 días. El número de casos activos, Edurne Rodríguez, buenos días, el más bajo desde que la pandemia llegara a la isla. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, en estos momentos, de los 44 casos confirmados por COVID-19 aquí en la isla Majorera, solo 3 permanecen activos. 2 de ellos continúan siendo atendidos en la unidad de medicina intensiva en el Hospital Majorero y una tercera persona continúa en aislamiento domiciliario. Cifras muy positivas que vendrían a confirmar el descenso de casos justo cuando comienza el proceso de desescalada en todo el archipiélago. Aquí en Fuerteventura lo iniciamos en la fase 0, lo que quiere decir que hoy comienzan a abrir los comercios con cita previa. Se puede seguir saliendo, al igual que durante el fin de semana, a hacer deporte o a pasear e incluso a atender el huerto. Precisamente hoy estaremos muy pendientes de la reapertura de los huertos urbanos aquí en Puerto del Rosario. Asistiremos con los vecinos para conocer cómo están sus cosechas después de más de 50 días sin poder atenderlas. En todo ello trabajaremos en esta mañana de lunes, en la que esperamos que continúe esa tendencia descendente en un lunes en el que hemos amanecido con cielos completamente despejados, sin viento, y temperatura que a estas horas rondan los 20 grados. Gracias, Edurne. Desde la isla de Fuerteventura nos desplazamos ahora a Lanzarote, que inicia la 8ª semana de confinamiento sin registrar nuevos positivos por coronavirus. El número de casos activos, Salvador Cruz, se reduce. Buenos días. En total, Estíbaliz, buenos días Canarias. El número de casos activos por coronavirus aquí en Lanzarote se sitúa en 16 personas. Desde el pasado 24 de abril, los test que detectan la presencia de la COVID-19 no han dado ningún positivo. Otra cifra, esta, 63, es el número de personas que ya han superado la enfermedad en la isla. De los 16 casos activos, 5 permanecen ingresados en el hospital Dr. José Molina Orosa, 2 en planta y 3 en la unidad de medicina intensiva, y un total de 11 pacientes se encuentran en casa bajo seguimiento médico, pero como decimos, en aislamiento domiciliario. Este lunes 4 de mayo todas las miradas estarán puestas en La Graciosa. La 8ª isla es una de las 3 islas canarias que estrenan la denominada fase 1 de la desescalada, una fase que, como ya saben, permite la apertura de los comercios. También podrán abrir bares y restaurantes, eso sí, siempre a la mitad de su capacidad, y también están permitidas las reuniones sociales con hasta un total de 10 personas, eso sí, guardando siempre las distancias personales. En la primera edición del Telenoticias, Estíbaliz, les mostraremos y les contaremos cómo se adaptan los gracioseros y gracioseras a este nuevo escenario. Gracias, Salvador Cruz. Haremos seguimiento a lo que ocurre tanto en la isla de La Graciosa como en El Hierro y en la isla de La Gomera. Y hoy 4 de mayo es el día de Star Wars, una saga con miles de seguidores en distintos países y de diferentes edades. Sus seguidores nos recuerdan que a través de las redes sociales siguen proponiendo entretenimiento y, por supuesto, nos desean ahora más que nunca que la fuerza nos acompañe. Muchas personas se habían acostumbrado a verles desfilar cuando se acercaba a esta fecha. Llegaban a reunir a miles de curiosos deseosos de ver a todos los personajes de la saga Star Wars. En inglés, la frase que la fuerza te acompañe se dice May the Force be with you. Entonces, Force y Fourth, que es 4, en inglés suena muy parecido. Entonces, al parecer, a raíz de una noticia que se hizo eco en la prensa británica sobre, que ocurrió el 4 de mayo, con la política inglesa, May the Fourth be with you quedó acuñado como un juego de palabras, una frase simpática. Y desde hace unos años se recuperó esa frase y los fans la utilizan para celebrar el 4 de mayo, el día de Star Wars. Seguro que estas películas han dado fuerza a más de uno durante este confinamiento. Como este año no habrá desfile, este grupo de aficionados ha seguido activo en las redes sociales y en YouTube, donde proponen actividades para todos. Pero sí hemos querido celebrar el día de Star Wars con un video tutorial para los más pequeños de la casa de cómo modelar una cabecita de Yoda, por ejemplo. Ayer subimos por el Día de la Madre una felicitación, un dibujo acelerado de Leia. Lo podéis ver en el Facebook y en el YouTube, ¿no?, de Fuerza Imperial de Tenerife. Los compañeros siempre intentamos subir cosas para nuestros aficionados, nuestros seguidores, y celebrar la afición por la saga de alguna manera.
la posición. Y vamos terminando. Recuerden que Televisión Canaria les ofrece como cada día la rueda de prensa de Fernando Simón, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, o cualquiera de las ruedas de prensa que se convoque por parte de algunos de los ministerios. Hoy nos vamos con música y con unas imágenes espectaculares de la isla de La Gomera. Su autor es José Carlos Moreno, un gomero que vive fuera de su isla y que sueña con volver y encontrarse con estos paisajes. A vista de dron nos ofrece esta postal sonora y visual de la isla colombina, una isla que hoy además comienza una nueva etapa. Así nos vamos. Recuerden que la información llega a Televisión Canaria en un avance informativo a partir de la 1:20. Mañana más, aquí en Buenos Días Canarias. Que pasen un buen día. Adiós. Echo de menos tocarte. Echo de menos tus montañas y barrancos. Echo de menos tu luz. Cuando todo esto termine, iré a abrazarte. ¿Te lo he dicho?